Estàs a la Plana i Angull en MP. Bé, doncs seguim nosaltres aquí en directe a la Plana i Angull. Són les 4:38. Deixem una miqueta de banda, nosaltres ara la música i tot el que comporta. Anem a endinsar-nos a l'apassionant món del cafè, perquè avui tenim aquí als estudis d'Eu Ràdio el CEO de Cafès Bo, fundat l'any 1961. Ens explicarà història, evolució i futur d'esta marca icònica. Així que també ens acompanya avui Àngel Miñana. Saludem a Àngel, primer que res. Molt bones. I també a Martín. Molt bones, com estem? Hola, buenas tardes. ¿Tot bé? Todo bien. Martín. Sí. Os explico un poco el origen Sí, del porqué de Cafés Bo. Yo querría saber un poco la historia de cómo, dices tus padres, ¿no? que fundaron esta empresa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron los inicios de todo eso? Pues, como suele ocurrir en la mayoría de las ocasiones, fue por necesidades. Es decir, mis padres tenían, estamos hablando de los años 1960, tenían trabajo, estaban bien, tuvieron una primera hija. Mis padres concretamente siempre habían querido tener familia numerosa y automáticamente pues el siguiente ya tenía que ser un niño, como así fue. Pero a poco tiempo se dieron cuenta que tenía unas necesidades especiales, unas carencias que había que cubrir. Y lógicamente, como todos los padres, se preocuparon muchísimo de qué manera podían solucionarlo y ayudar para que el desarrollo fuera el mejor, el más agradable para mi hermano. En las circunstancias en las que se encontraban, la aportación monetaria de la que ellos eran capaces no era suficiente como para cubrir lo que ellos creían que necesitaba, o sea, porque bueno, fue importante estas carencias. Y al final pues empezaron de qué manera tenían que compensar esa falta, ¿no? Aquí mi madre, que es muy emprendedora, ella lo veréis si algún día se presta, porque es un mundo aparte del que podíamos hablar mucho, siempre ha sido una mujer muy emprendedora y muy decidida. Y en su momento digo, Eduardo, el nostre chiquete que tiene de todo y no te hay que falta de res. Fue el momento en que, pensando qué es lo que se podía hacer, empezaron a hablar, bueno, escucharon algo de café, y dijeron, ¿y por qué no café? En aquel momento, estamos hablando ya, digo, 1960, el café era un mercado que estaba intervenido, no era fácil montar el negocio, pero afortunadamente de eso sí que tenían contactos y posibilidades de montar un negocio, y bueno, se pusieron en el negocio del café. Sencillamente fue por unas necesidades y porque una oportunidad de ese momento. En cuanto al nombre, pues bueno, es que estaba claro. El apodo de la familia de mi madre, que era de Benicarló, mi padre era de Burriana, París y Londres, esto siempre por delante. Mi madre, que era de Benicarló, la familia era conocida como la familia dels bons, de los buenos. Todo venía por mi abuelo, considerado como hombre paz, hombre justo, el que intervenía en disputas por lindes o fitas, etcétera. Era como un juez de paz, ¿no? El antecesor de los actuales jueces de paz, sí. Y claro, pues automáticamente él era lo tío Bo, Josep, el tío Bo. Todas mis tías eran les bones y mi madre, Fina, era Fina la bona. Claro, a la hora de poner el nombre estaba claro, Bo, fácil. Una cosa llevaba a la otra. Aún así, no pudieron poner tal cual el nombre Bo porque era un adjetivo calificativo que no, en aquel entonces habían reservas y la censura no permitía. Ya sabéis que entonces estaba todavía más estructurado el tema de no puedes hablar valenciano, catalán, no puedes ser letras maternas, tiene que ser castellano. Por eso, si os fijáis, siempre que aparece Cafés Bo, entre la B y la O hay un pequeño más, un signo de adición, que es el que legalmente consta como el válido para el nombre de la empresa Cafés B más O, aunque es conocido, como todos sabéis, por Cafés Bo. Cafés Eso Bo. ya fue en 1961. Tiempo más tarde ya aparecí yo, y ahí se acabó porque después de mí dijeron, cuidado, Fina, que no habrá más. Así es más cuestión de apodo, ¿no?, que de apellido, ¿no? Sí, es un apodo tal cual. El apellido, el mío en concreto era el Ribes, el de mi madre era Yuc, o sea, nada que ver, el apodo de la familia. Molt bé. Y has explicado un poco el origen de cómo se empezó a formar esta empresa, pero yo quiero saber un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo montáis todos? ¿Trabajáis toda la familia? Pues sí, Ángel, te explico un poco. O sea, mi padre trabajaba en banca, por eso decía que ellos en principio como matrimonio estaban bien. Mi madre trabaja en una tienda que, Modas Grec, quizá las
ya tienen que ser personas mayores que se acuerden, o probablemente hijas, hijos de gente que iba a esa tienda, Modas Grey. Era una tienda que se dedicaba a hacer confecciones de jerseys de moda para, bueno, para la gente. O sea, en realidad estaban bien, pero no era suficiente. Mi padre, ¿qué hizo? Pues entonces, después de trabajar en banca, que se trabajaba por las mañanas y por las tardes, ya hasta los sábados por la tarde, era lo normal, los sábados por la tarde tostaba, y el domingo se dedicaba a lo que era la distribución de café. Por supuesto, era en el bajo de lo tío Bo, del suegro, al lado de los boniatos en un primer momento, porque era la distribución de boniatos que tenían, y bueno, pues como todos en un pequeño almacén, empezaron con una bicicleta al principio, luego ya cuando pudo la Velosolex de mi tío, de Pepito el Bo, que quizá también alguien lo conozca, era un camionero que hacía mucho la ruta, pasaba mucho por Ulldecona, y cruzar Ulldecona costaba, y más con aquellos camiones, o sea, y se cruza por aquí, por la calle Mayor. Con la Velosolex de Pepito el Bo, y bueno, pues poco a poco pues fue creciendo un poco lo que es la distribución, y ya empezaron los primeros empleados, a media jornada, como aquel que diría, vendíase a media jornada. Muy bien. Martín, antes de entrar un poco en materia, me gustaría saber qué es para ti una taza de buen café. Una taza de buen café es el café que te hace sentirte mejor. Es decir, o el que te aporta un bien en ese momento. Luego entraremos un poquito más en detalles, porque es decir, puede ser bueno el café que tú tomas por las mañanas, el fin de semana, cuando sabes que no tienes que ir a trabajar. Ese café es estupendo, el café con leche que te tomas con la familia, con los hijos, con las tostadas, en fin. También puede ser el café que te hace tomar por narices antes de ir a trabajar porque te activa, que no hay más remedio. O bien ese café que tú ya tienes recelos de tomarte con tus amigos en el bar que tenéis costumbre de ir antes de entrar a trabajar. Y todavía hay más. Dentro incluso de los mismos puestos de trabajo, cada vez hay más puntos de venta no asistida, máquinas de vending, que ahí también te podías tomar el café. Pero hay más situaciones en las que el café te aporta y te puede sentar bien. Pues, los fines de semana, en una tertulia con los amigos, te puedes tomar tu café con mucho más tiempo, incluso deleitarte con una preparación especial. También podemos hablar de cafés de especialidad, que cada vez los vamos a ver más en restauración, es decir, pues los cafés elaborados, bueno, ahora entraré, que es un poco más de show, es decir, pues que te elaboren un café delante de ti con una cafetera Chemex o una cafetera de sifón o un cosa así. Para los cafés primeros, estos de la mañana, para activarte, pues un café, bueno, pues uno que lleve sin menospreciar lo que es una mezcla de arábica y robusta. Un café fuerte, que te active y que tú te des ese chute por la mañana que necesitas. Incluso, aunque está muy mal visto, no descarto el que lleve torrefacto. El torrefacto de per sí no tiene que ser malo, depende de con qué café hayas hecho ese torrefacto. O sea, si tú quieres un chute, pues perfectamente puede ser una mezcla de un natural, un torrefacto y de robusta y una arábica. Si, por ejemplo, ya estamos hablando del café que te vas a tomar en casa, ese fin de semana con la familia o la tertulia con los amigos, yo te digo, oye, pues tómatelo con una cafetera Orolei de las de toda la vida, que huele a familia. Sí, correcto. Te lo iba a decir ahora mismo. ¿Verdad? Igual que decimos que la cerveza también hace mesa y tertulia, el olor a café a mí me recuerda a esos mediodías en familia de cuando, ¿no?, mi madre o mi padre y tal iban a la cocina a encender la cafetera y olía a reunión, a gente en casa, ¿no? Cierto. Más mira, me he puesto de gallina recordando. Es verdad, que se están perdiendo esos pequeños momentos, esos pequeños placeres fáciles, además nada caros, de la tertulia, de la sobremesa. Además, ahora lo de la Orolei está volviendo como un poco fashion y tal, y a ver, que al final viene a ser lo mismo, elaborado un poco diferente y con más cuidado, es decir, pues detalles sencillos, la misma cafetera Orolei de siempre, pues ya pones el agua calentita para no calentar tanto la taza. Cuando hace el primer hervor la debes retirar, no dejar aquello que chu, como estaba si se olvidaban. No, hay que estar un poco pendiente, porque además también es bonito esa parte, estar pendiente. También cuando lo sacas, remover un poquito lo que es el café que hay dentro para que no hayan diferencias entre el primer chorrito de café. Bueno, iba a decir una cosa que no está bien, que es... Sí. Y el resto que ya no es tan bueno porque ya se ha filtrado mucho. Entonces, de alguna manera lo remueves un poquito con una cucharita para que todo el café sea bueno. Ya está. Ahí sí que sea un café de tueste natural 100%. Aprovecharía, diría que
Es bueno siempre que se pueda molerlo, sobre todo si vas a estar en casa, por lo mismo, porque lo tomas 2 veces, cuando lo mueles y cuando lo preparas y después te lo tomas. O sea, si puede ser, moler el café en casa. Y ahí tengo que decir que huyamos un poquito de los molinillos de estos de hélice que ve las... No, eso lo destroza. Que parece una Turmix. Exacto. O sea, Sí, tú, sí. además, cuando abres la tapita aquella, ves que todo el café por las vueltas está fino como harina y el de dentro está gordo. No, así no vamos bien. Si se puede, si no se puede nada, que te lo muelan y ya está. Pero quiero decir que al final tampoco es tan caro y te comas un pequeño molinillo de fresas o bien incluso uno manual, pero es para jugar, ya es un deleite propio tuyo que puedas hacerlo. Ya hablamos de cafés finos y tal, en restauración, como os comentaba, en plan espectáculo, en plan de que te expliquen el porqué. Y ahora cada vez más, ¿eh? Cada vez más hay ya un café arábica 100%, que te explican un poquito el origen de ese café y cómo van a llevar a cabo la preparación. Todas estas cosas son muy interesantes. Pero imagínate que estás en medio de la montaña y quieres tomarte un café y además te lo puedes tomar. Esto es la hostia. Por palabras no. ¿Se puede o no se puede? Sí, Se sí, puede, sí. se puede, Se se puede, puede. se puede. Vale. ¿Qué decir? Si los curas lo dicen, la hostia nosotros también. Sí, contextos son diferentes. Pero qué decir, el tomarte un café con un Aeropress, es que hoy también ahora son cafeteras de tendencia. Bueno, ya hace tiempo que al final es un poco una evolución del café de émbolo y tal, pero al ser plástico no pesa, lo puedes llamar, y lo único que has de procurar es agua caliente. Es calentar agua, y eso cualquier espabilado lo puede hacer. Con un poquito de cuidado, claro, ¿no? Y en mitad de la montaña te tomas un café con un Aeropress, oye, es un lujo, no sé. Esos son los buenos cafés. Muy bien. Ah, otra cosa, no lo he dicho, pero el ratito del almuerzo, el que puede, también es gloria bendita. Que decir, te tomas un café, ahí sí un café igual incluso un poco más fuerte, que ya con que si el carajillo, que si el cremaet o el calmant de Ulldecona, que lo tenéis muy fácil aquí, vamos. Efectivamente, efectivamente. Martín, ¿bebes mucho café a lo largo del día tú? Pues, a ver, el de activar por la mañana, el de Fijo. media en la mañana, bueno, media mañana, antes de salir de casa, luego otro cuando ya salen los vendedores y ya está todo un poquito más claro, que ya estoy más tranquilo, pues ahí ya me tomo el segundo café, luego el tercero y cuarto en el almuerzo, porque si no he de ir a dormir es normal, yo siempre me suelo tomar 2 cafés. En su momento cuando fumaba también me tomaba 2 cigarrillos, digo, es que uno me sabía a nada, entonces necesitaba 2. Pues con los cafés pasa lo mismo. Si bien es cierto que ya por las tardes ya solamente me tomo uno y no tomo más porque a mí, como a mucha gente, le afecta. Es decir, el café sí que realmente hay personas que les afecta más o menos, pero sí que conviene, si eres un poco sensible, no tomarte café para ir a dormir. Muy bien. Martín, ¿cuál crees que es la clave para mantener la calidad de cada taza de café Esbo? Una metodología muy estudiada y unos parámetros muy claros a la hora de hacerlo. Es decir, por ejemplo, cuando tú vas a tomar una copa de vino y miras un poco el texto de lo que te pone en la botella, pues 100% garnacha, o no sé, van diferentes tipos de vid a veces para hacer una buena copa de vino. Es decir, pues desde 1, 2, 3, 5, a veces hasta 4 referencias de uva diferente para hacer esa copa, ¿no? Esa botella de vino. En el café, como mínimo, ya son 4 orígenes diferentes fijos. Y porque tienes que mezclarlos y hacer tu propio blend. El blend es la mezcla que tú consideras para los parámetros que tú quieres. Es decir, combinas diferentes orígenes de café para que el resultado al final se mantenga estable en el tiempo y en el precio también, porque al final pues es un producto que se compra en bolsa y varía y se paga en dólares. Entonces esta parte hay que controlarla. Fundamental la temperatura de tueste, el tiempo de tueste, la humedad del café, que el proveedor sea de confianza. Hacemos pruebas de cata de los cafés que entran y de los cafés que al final del blend que sacamos a la calle. También lo controlamos también. ¿El tema de la climatología afecta a la producción del café? Muchísimo. ¿A vosotros? A nosotros y a todos. Sí. Así que es curioso porque, claro, el café no se produce en todas partes, se produce en los sitios que el clima es el adecuado, la humedad es la adecuada, a unas alturas predeterminadas, depende si es arábica, si es robusta, no es tan fácil, pero sin irnos tan lejos,
nosotros también lo hemos de tener en cuenta a la hora de tostar el café, porque si hay más humedad, hay menos humedad, los parámetros de tueste varían, no mucho, pero sí que les afecta y sí que van variando. Pero es que incluso en la hostelería, los que trabajan con cafeteras, el bar de abajo de casa, pues ya te marca las diferencias. Es decir, tú si haces el café normalmente y la misma persona, pues más o menos sale igual. Y ya un día no sabes por qué, y el café, pues este café va más lento, ¿qué le pasa? ¿Qué no sé qué? Bueno, pues te está marcando que va a haber más humedad o que se está acumulando humedad y probablemente vaya una borrasca. O al revés, exactamente, estás tú igual haciendo cafés más o menos iguales y un día sin tener una razón clara de por qué, pues se acelera un poco, te está marcando que va a cambiar el clima y va a un clima más seco. Qué fuerte esto. Sí, pero además es muy típico. Bueno, a nosotros nos pasa, entiendo que a todo el mundo. O sea, empiezan a llamar clientes, es que el café no sale como debería salir. Dice, bueno, que se esperen un poco, porque 2-3 días se estabiliza eso. Además, es eso, suele ser 2-3 días. Puedes jugar, es muy sencillo de solucionar apretando más o apretando menos a la hora de prensar el café con el tamper, y eso te permite jugar un poquito. Pero tienes que estar pendiente, es decir, hay muchas cosas que influyen en el café, aparte de la climatología, muchas. Sí. Igual voy a decir una salvajada, pero yo te lo tengo que preguntar. ¿Se ha intentado hacer plantación de café en este país? Claro, claro, y funciona. Y funciona. Funciona y funciona muy bien. Pero. Tiene un pero. ahora viene el pero. Además te voy a explicar, os puedo explicar el por qué, porque de alguna manera... Hoy estoy como en clase, ¿eh? Yo estoy aprendiendo. Sí, te puedo explicar cómo fue porque de rebote me enteré. Es decir, Albert Solà, que era bueno, un empresario muy importante de café y miembro del Fórum del Café, era muy amigo de un tío mío, de Josep Rovira, que también es una persona muy involucrada en el mundo del café. De hecho, ha venido a dar varios cursos aquí y fue de los primeros Q-Grader y formador de inspectores del Fórum y tal, y de Quality Grader, en fin. Personas muy importantes. Este Albert Solà le gustaba navegar en plan serio a vela, como me digo en plan serio, porque cuando salía además lo decía, dice, yo es que los 3 primeros días me mareo, luego estoy bien. Digo, vamos a ver, yo, hablando Martín, salgo a navegar y salgo para 2-3 horas, o sea, no me da para más, vuelvo, a veces hago alguna regatita por aquí, o hemos hecho alguna regatita y ya está. No me planteo el que yo tenga que estar navegando y que los 3 primeros días me maree. Dice, luego es la gloria, dice, pero no sé si compensa. Este señor hizo la vuelta al mundo del café. Uf. Y una de las paradas que hizo fue en Canarias, pero paró antes de hacer el salto típico de cruzar el Atlántico. Y de casualidad preguntó, oye, ¿aquí se hace café? Digo, sí, aquí tenemos un café, el café de Agaete. Y me consta que hablaban tanto Albert Solà como Josep Rovira, y decía, sí, pero es que el café era muy malo y lo hacían fatal. Dice, sin embargo, el terreno es muy bueno con muchas aptitudes. Ahora no sé cuántos años hace de eso, pero ese café ahora es cojonudo. O sea, es de los mejores cafés que se producen aquí en España. Y sí, y además tiene un mercado muy bueno, nosotros no tenemos de ese café. Pero me consta que sí, que es muy bueno, lo hace muy bien y vale la pena. Pero si la pregunta hubiera sido años antes, te hubiera dicho, es una tontería. ¿Por qué? Porque, primera, que es difícil y aunque consiguiéramos tener café, que conste que nosotros tuvimos un invernadero dentro de las instalaciones propias de Cafés Bo, cuando pasamos a la nave nueva, que nos venía muy grande, nos sobra espacio, y si nos vamos ocurrió, a probar. Vamos a hacer un invernadero. Hicimos café y además y salió el café. O sea, se puede. Pero, digo, si luego esto tienes que hacer el beneficio, es decir, quitarle la pulpa, secarlo, prepararlo, tratarlo, etcétera, es que es imposible. Te saldrá siempre más a cuenta comprarlo de fuera y traerlo porque la mano de obra aquí es demasiado cara. Y más ahora. O sea, ahora todavía es más cara. Ya entonces no era rentable, ahora tampoco, a no ser que hablemos de un café muy fino. En Canellas tiene ese café porque lo tenían allí y sí que les compensaba tenerlo allí y hacerlo allí aunque no fuera en aquellos momentos tan bueno. Y ahora están vendiendo porque es un café que se paga. Efectivamente, tiene un mercado muy concreto y a un precio que sabe. Quien quiere pero ese café lo sabe que lo va a pagar. Sí, pero ya no se vende No solo es en para Canarias, todo el evidentemente mundo. no, pero sí porque exportan. O sea, Pero ya. me refiero que no es un café del bar de que me cuesta 1,50 €. No. Está claro. Martín, cuando vas a una cafetería o un bar y te pides un café, ¿sabes si es el tuyo? Claro. Lo notas, ¿no? ¿Solo con el olor? No, a ver, Yo no, no sé si no iría es contigo tan a un fácil, bar, ¿eh? A un bar no sé si iría con Martín, ¿eh? No es tan fácil, porque es que es lo que comentaba alguien antes, es decir, incluso me la podían colar. ¿Por qué? Porque el mismo café
en el mismo bar, en la misma cafetera, en el mismo molinillo. Depende de si lo hace un empleado o lo hace otro empleado. O es a primera hora de la mañana, o es por la tarde, o es por la noche. O sea, el mismo café va cambiando. También depende del tiempo que esté el café molido en el molinillo y de las precauciones que hayan tenido a la hora de elaborarlo. Pero sí, y también dependiendo de qué tipos de café sea el que tengan en ese local. O sea, claro, nosotros tenemos diferentes tipos de café. Tienes que saber un poquito por dónde van los tiros. ¿Tu variedad preferida de cafés Bo? ¿Y por qué? En selección Bo. Es un café de tueste natural 100%. Esto ya he dicho que sí que hablamos luego de diferencias entre el natural y el torrefacto. Y es un café arábica 100%. Muy neutro, muy fácil de tomar y muy conseguido, muy redondo, muy redondo. Cuando nosotros entramos en el 93 en el Club de Tostadores Artesanos de Café Gourmet, quisimos hacer un café que era la hostia. Otra vez, ya me he pasado. Tranquilo. Bueno, y más o menos lo teníamos, ¿eh? Queríamos llamarlo café altura. De hecho, tenemos el café todavía sigue estando, que es el café altura, era un café muy bueno. Pero ¿qué ocurre? Nos pasamos de frenada. Es decir, un café que es muy ácido, un café que se llaman altura. Normalmente los cafés finos suelen ser más ácidos y cultivados a más altura. Este era un café tan especial que no gustaba. Esto es como lo del chocolate negro y tal. Dice, el chocolate negro es el mejor, 80% cacao es el mejor. Pero Cierto. no se lo coma nadie. Nadie, el 70% se toma chocolate con leche, no nos engañemos. Sí. Y el otro 30% habrá uno que sí que valora esa y el resto ya no. Es que a mí soy alérgico a la lactosa, digo, vale, ya está. Ya la hemos liado. Sí, más o menos, ¿no? Vale, Martín, te quería preguntar también por tema innovaciones y cambios que ha experimentado la empresa a lo largo de todos estos años. Pues mira, más o menos. A ver, en cuanto a los procesos productivos, no, porque es bastante artesanal. Y lo mantenéis, ¿no? Sí, dentro de la medida sí, pero claro, pues hemos ido cambiando la maquinaria. Recuerdo, y yo lo he tenido que hacer, tostar con leña. Es jodidísimo eso. O sea, Ostras, para tener el control. este era el problema, porque es lo que decía tú, el café empiezas, le das mucho fuego, le das temperatura, pero conforme se va haciendo vas rebajando la intensidad y al final llega un momento que el café él solo por el calor que tiene interno ya se acaba de hacer y sobre todo has de frenarlo enseguida, es muy importante. Claro, trabajar con leña, aquello era muy complicado. Teníamos la máquina que hacía el torrefacto, que era la típica bola, esto los entendidos lo entenderán, y era con leña y era un cachondeo, un cachondeo no. Había que ir con cuidado y además era peligroso. A veces digo, ¡ay, que se me pasa! Y claro, sacabas la leña de dentro de la máquina para que no se siguiera haciendo, porque si no podías quemar el café. Quemar es quemar y encenderse. Claro. Y el problema se multiplicaba. Dios. ¿Sabes? Sí. A ver, ese tipo de procesos, ya digo, se han cambiado, o sea, ahora está todo mucho más sistematizado, los tiempos, lo que comentaba, los tiempos, las humedades, las temperaturas, etcétera, todo eso está ya muy regulado. Pero si vamos a las evoluciones, pues mira, diría pues desde el 61, los años 60, que fueron los inicios de la empresa, en los años 70, por lo que comentaba antes de la emprendeduría, de la capacidad de emprendeduría de mi madre, hicimos la primera cafetería-chocolatería. Y sin entrar en detalles, digámoslo así, no era un bar, era una cafetería-chocolatería, en que las mujeres podían ir allí, que hasta entonces no iban a los bares, para poder hablar, lo mismo que hacían los hombres, si cabe esta discriminación, en aquella época era más clara, ahora ya no nos vamos a meter, pero sí que es verdad que las mujeres no iban a los bares, punto, solamente iban si es que tenían que ir a buscar al marido. A partir de ahí ya podían ir, podían hablar y establecer una conversación. Ir al café, ¿no? Ir al café, no ir a la chocolatería a charrar. Bueno, a charrar o a lo que fuera. Lo mismo que hacemos los hombres, a ver, tampoco es que hayan diferencias en esto, ¿no? Eso fue en los años 70. En los años 80 empezamos con el tema de la venta no asistida, es decir, lo de las maquinitas, las máquinas de vending. A los Muy años bien. 80 ya. En los años 80, yo me acuerdo que fui a hacer el primer cursillo de formador técnico, además con unas máquinas. ¿A los 80 ya había vending? Sí, te lo digo yo. Me tenían que llevar, porque yo no tenía carnet de conducir. Entonces, cuando había una avería, me tenía que dar mi tío Pepito
Te llevaba con el camión. Nemo en Martín a ver esta máquina que le pase. Y puedes hacer el cursillo los dos, pero claro, como él era camionero, ya... cuando Eras tú el entra- técnico. Yo era el técnico, lógicamente. Ya al final ya se confesó, mira Martín, yo tot això de les claus que no siguen del 22 per amunt, no tocó cap. Y todo cosas era... pequeñitas no- Claro, y todo en el tema de máquinas de vending, pues de 22 no hay nada, sino es la pata para ajustarla, Claro. vamos. Pues eso, en los años 80 empezamos ya con el tema del vending para que la gente o los empleados se pudieran tomar café en su centro de trabajo. Y básicamente nos sentamos solo en máquinas de café. En el año 90, como os he comentado, empezamos con el tema de los cafés de especialidad. Cuando cambiamos esa primera cafetería-chocolatería y la trasladamos, ya nos preparamos para lo que serían los cafés de especialidad y los cafés de origen. Después, bueno, hemos seguido con el tema de trabajos, nos hemos certificado en la producción de cafés orgánicos también, tenemos el certificado por el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Bueno, también estamos dentro de Castellón Ruta del Sabor y bueno, y ahora también, bueno, ya hace tiempo vamos, llevamos muchos productos de tipo de wellness, de alguna manera, ¿no? O sea, comercializamos también, no es el núcleo fuerte, pero sí hemos tenido esa inquietud del agua en lata, no en botella de plástico, la bebida Fritz Cola en todas sus variedades, las que vienen aquí en España. Fritz Cola es similar a la Coca-Cola, además de todas, o sea, no lo esconden, es decir, esto empezó en Berlín. Y objetivo, vamos a coger el mejor refresco que existe por ahí, casualmente la Coca-Cola, que no lo esconden, y vamos a mejorarlo. ¿Cómo lo mejoraron? Bueno, pues menos azúcar, cafeína toda la que se pueda y productos naturales. Cafeína natural, apta para veganos, cosa que los otros refrescos no lo son porque llevan gelatina de pescado. La Friscola no lo lleva. Sostenible, envases de cristal, cajas de cartón, pinturas... respetuosas con el medio ambiente, biodegradables, o sea, pues tenemos muchos productos de este estilo que completan nuestro portfolio. Y otra cosa también que tardamos en introducir en la empresa fue el tema de café en cápsulas. Eso es, por las mismas razones que llevamos el Friscola y este tipo de cosas, el café en cápsulas me costaba aceptarlo. Es que yo te lo iba a preguntar antes, porque yo sé que los expertos en café, las cápsulas, no erais muy amigos. Yo nunca he sido por lo que implica. No por el tema del café, que quizás sea por donde vas tú, sino por lo que genera de residuos. Pero también te puedo decir que ahora, y podéis entrar en internet y verlo, hay una asociación que se llama Aire Café, Are Café, que se fundó finalizada la pandemia. Lo digo porque la foto es muy curiosa. Estamos todos los 24 que formamos parte de esa asociación como socios fundadores. Evidentemente está Nestlé, que tiene más del 50%, porque era la más involucrada y que más ganas tenía en que esto funcionara. Y a través de la Asociación Española del Café se invitó a todos los que quisieran participar, que entraran para el reciclaje de las cápsulas. Y nosotros estamos dentro como socios fundadores. Y en la foto estamos todos ahí con la mascarilla puesta del COVID, es muy curioso. O sea que sí. Te quería preguntar también, Martín, por el tema de la tisana. También distribuís, ¿no? Oh, ¿Qué, sí. qué es la Mano tisana? de santo. Nunca mejor dicho. Mano de santo. A ver, la tisana es una infusión digestiva que se rescató de los archivos de Benedicto XIII, el Papa Luna, el Papa del Mar, cuando el cronista de la ciudad de Peñíscola, Juan Bautista Simón Castillo, buscando entre los archivos y escritos que habían del Papa Luna, descubrió la fórmula fidedigna del Pulveris Papae de Luna. Benedicto XIII, no voy a decir que es una primicia, pero sí que tomar nota, en algún momento dejará de ser el no papa o el antipapa y lo van a reconsiderar, creo yo, que al final lo conseguiremos, ¿Sí? que lo van a considerar como el verdadero papa Benedicto XIII. Es decir, llegó un momento el cisma de Occidente, parece que en el Concilio de Constanza, si tuviera más memoria yo sería notario, pero lo siento, no. Entonces no puedo dar ni fechas ni cosas más concretas, pero sí que en un momento dado de la historia habían tres papas, uno en Roma, otro en Francia
y Benedicto XIII. Todo fue porque murió el papa anterior y tenían que decidir un nuevo papa. Mientras decían qué papa tenía que ser, al que le correspondía era el siguiente en el escalafón, que era Benedicto XIII. Pero quisieron hacer elecciones rápidas y enseguida desde Roma dijeron, pues vamos a presentar a este, los de Francia, vamos a presentar a este, Aviñón. Aviñón. Y al final se pusieron de acuerdo Aviñón y Roma, el que molestaba, bueno, se quedó el de Roma al final, el que molestaba era Benedicto XIII. Digo, bueno, hay que hablar con él y esto dejarlo zanjado. Pero él era muy duro y no quería claudicar. Eso de mantenerse en sus 13, no es coña, viene de Benedicto XIII, del Papa del Mar, que lo tenemos aquí en Peñíscola. Vale. Como molestaba tanto, al final intentaron envenenarlo. Bueno, lo consiguieron, lo envenenaron con arsenio, mezclado con un postre que a él le gustaba mucho, tomar a él, muy azucarado. Bueno, era el cintrón, es un tipo, bueno, el primer fruto cítrico que entró aquí en la península ibérica por los romanos. Es de una piel muy gorda y poco caldo. Aquí se ha descartado y no se utiliza. Sin embargo, en Italia se sigue utilizando para hacer el limoncello. Bueno, y esa piel gorda, hecha con azúcar, no, tampoco me sale el nombre, eso que, por ejemplo, nosotros aquí lo hacemos la piel de naranja confitada. Sí, es que tampoco me sale el nombre. Sí, lo que van encima de las tartas, que a veces ponen a las que tartas. llame a alguien y que lo diga. A la radio digo, esto es esto. Bueno, pues estaba tomando esto. Como una confitura, ¿no? Sí, como una confitura, sí. Se tomaba ese postre y ahí es donde le pusieron la señal. Pero la misma azúcar hizo que se salvara y en ese momento no murió. Lo que pasa es que le estropearon todo el sistema digestivo. Y gracias a la tisana, que en aquel momento evidentemente no se llama tisana de papaluna, sino que era una fórmula que ya existía para tratar los dolores de tripa y problemas digestivos, y con la experiencia que tenía Benedicto XIII y su médico de la corte, que tampoco se llamaba médico, no sé, el mestre o no sé qué nombre tiene, bueno, entre ellos adaptaron esa fórmula a las preferencias de Benedicto XIII. Y él se tomaba el polvo, que lo que hacía era calmarle las llagas internas que tenía en todo el sistema digestivo. Gracias a eso se salvó del intento de envenenamiento que sufrió. Por cierto, también es justo recordar que este año se va a celebrar el 6º centenario de la muerte de Benedicto XIII. Al final se lo cargaron. Bueno, clase de historia, ¿eh, Ángel? No, yo estoy maravillat, maravillat. Vale, Martín, un mensaje que quieras mandar a todos los clientes y gente que ha apoyado Cafés Bo durante todos estos años. Pues darles muchas gracias a todos. A ver, claro, la empresa, como he dicho, es del 61. No voy a decir que tenemos clientes de ese año, porque no lo sabría decirte, pero sí que te puedo decir que tenemos clientes de cuando yo iba a acompañar a los vendedores con pantalones cortos y siguen estando en activo. Lo que es el local, que primero pues ha estado el padre, o lo que para mí en su momento era el padre, y ahora está el nieto, que para mí es el que lleva el bar, pero realmente es el nieto de la persona que en su momento conocí. Esto tiene mucho valor, es decir, que hayan confiado en una marca, que nosotros hayamos sabido darles el servicio, que sigan con nosotros, es muy de agradecer. O lo mismo en la cafetería que te contaba, esas primeras mujeres que fueron allí con sus hijas ya cuando pudieron. Pues estas hijas vienen ahora también con sus hijos, sus hijas y tal, o ves que compran el café en grano, esto es importante, ahí también molemos, pero cada vez tiene más salida los cafés arábicas que estábamos comentando, el café en grano, porque gracias a Dios cada vez se están implementando en el hogar más máquinas que muelen el café al momento. Yo creo que eso tiene, sí que son más caras, pero es un valor que es bueno y tú te sientes mejor, quiero decir. Pues darles las gracias a toda esta gente que ha confiado en nosotros y que lo siguen haciendo durante muchos años, que pensamos estar ahí dándoles el servicio como lo hemos estado dando hasta ahora. Muy bien, pues Martín, por mi parte nada más. Si quieres añadir algunas cuantas palabras o todo dicho. Pues agradecer a vosotros esta oportunidad que me brindáis, a la audiencia que aunque no la veo, supongo que estará ahí. Nos están escuchando. Muy agradecidas. Nos están escuchando. Pues bueno, espero que os haya sido entretenido, por lo menos, y que hayáis pasado un buen rato. Mucho, ¿no, Ángel? Yo creo que sí, yo me voy sabiendo muchísimo más y escucha, una historia, la verdad es que
muy bonita ver los inicios, ¿no? De cuando una empresa empieza y dónde está. Yo creo que no toda tu familia debe mirar al pasado con orgullo. Sí, 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 es cierto. No lo podemos negar, se nos nota, ¿no? Se nota. Vale, Martín, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós.